Hola chicos, ¿qué tal? Sean todos muy, pero muy bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Les habla Franco Marabolí, instructor de la Fundación Nueva Conciencia y el encargado el día de hoy de llevar a cabo esta clase donde vamos a hablar al respecto de la estructura de la hipnosis. Así que espero que la aprovechen al máximo. Vayan tomando notas y apuntes de todo lo que les parezca interesante, les llame la atención, para que de esta manera logren sacar el máximo provecho a todo lo aprendido. De todas maneras, cualquier duda o consulta que tengan posteriormente a la clase, siempre pueden comunicarse con sus profesores asignados. Siempre va a haber una persona de mi equipo que esté dispuesto a guiarlos, orientarlos y ayudarlos en todo lo necesario. ¿De acuerdo? Así que le voy dando la bienvenida a los que vienen llegando atrasaditos, pero sin más, vamos a tener que entrar de lleno a lo que nos convoca para aprovechar el tiempo que tenemos disponible de la mejor manera posible. ¿De acuerdo? Entonces, pues primero que nada, antes de comenzar de lleno con lo que es la estructura hipnótica, primero siempre tenemos que enfocarnos en ¿para qué la vamos a utilizar? Pues la estructura hipnótica, ¿qué sentido tiene? Pues muchas personas saben hipnotizar, pero pues no saben hacer terapias. Existe mucha gente que ha aprendido a inducir un estado de trance hipnótico en otros o en sí mismo, pero que no logra o no sabe utilizar ese poder hipnótico para poder llegar a sanar a una persona o ayudarle a superar algún trauma, algún miedo o alguna programación mental negativa que se arraigue dentro de su mente subconsciente. Entonces, la finalidad de la estructura hipnótica es poder enfocar el poder hipnótico en algo que nosotros queramos. En este caso, desde el punto de vista terapéutico, sería para poder dar una terapia de una buena manera. ¿De acuerdo? Entonces, esta estructura pues está enfocada a la parte terapéutica. Ahora, ¿cuáles son, de dónde surge, cierto, esta estructura? Pues bueno, la verdad es que la hipnosis hasta no hace muchos años atrás era una técnica que se consideraba que solo algunas personas podían controlar o que solo algunos elegidos podían dominar. Y esto era una creencia popular que en la época, por ejemplo, de Sigmund Freud, no todas las personas lograban hipnotizar a otras. Entonces, como les decía, incluso hasta el propio Freud intentó experimentar con la hipnosis e intentó practicarla y ayudar a las personas a través de la misma, solo que lamentablemente por el desconocimiento de su época, pues no le salía muy bien, la verdad. De cada 10 personas que él hipnotizaba, solo una quedaba hipnotizada. Entonces, a razón de ello, pues se creía que no todas las personas podían hipnotizar a otros, no todos tenían ese don. Algo que hoy en día en la actualidad pues se ha comprobado que es falso, que cualquier persona que pueda adquirir el conocimiento necesario y le tome un poco de práctica puede perfectamente hipnotizar. No es necesario tener un don especial ni algún tipo de poder mental, sino simplemente la disponibilidad para poder llevar a cabo un buen proceso hipnótico. Ahora, cada uno de ustedes, si está aquí presente en la clase del día de hoy, doy por sentado o imagino o pienso que tiene interés en poder entender, para poder entender la estructura hipnótica y poder ayudarse a sí mismo o poder ayudar a otras personas. Entonces, esta estructura hipnótica se va a ir dividiendo en diferentes partes que cada una de ellas tiene un objetivo muy particular. Entonces vamos a partir de lleno para que vayamos analizando cada una de las partes de la estructura hipnótica. Primera parte, la parte inicial de una estructura hipnótica terapéutica es lo que se conoce como el pre-talk. ¿Qué es el pre-talk? El pre-talk es una conversación previa a directamente hipnotizar a la persona. Esta conversación previa, el objetivo de la misma son los siguientes. Primero, conocer al individuo, ¿cierto? A la persona que vamos a tratar. Segundo, segundo objetivo que tiene el pre-talk es conocer las necesidades de la persona. Tercer objetivo que tiene el pre-talk es saber las motivaciones del paciente. ¿Qué es lo que lo motiva para poder estar allí presente? Y también, por supuesto, el cuarto objetivo del pre-talk, lógicamente, es entregar toda la información previa, ¿cierto?, al proceso hipnótico. ¿Qué es la hipnosis?
por qué vamos a utilizar ese proceso hipnótico, cómo lo vamos a trabajar, qué podemos esperar, en qué se tiene que dar cuenta, qué se tiene que fijar, qué otras condiciones tiene que tener, qué otros aspectos de su vida tiene que trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, el pre-talk es para eso. El pre-talk básicamente es esta conversación previa, donde, como les decía, está subdividida a su vez en muchos microobjetivos. Estos microobjetivos van a depender definitivamente para qué queremos hacer la hipnosis. Ejemplo, si el pre-talk, o sea, en este punto, fuera una sesión terapéutica, pues como les digo, conocer a la persona, qué es lo que quiere, por qué lo quiere, si realmente cuáles son las motivaciones por el cual está ahí presente y explicar el proceso terapéutico. Cada uno de esos puntos los vamos a abordar de forma distinta si es que ya conocemos al paciente, si no lo conocemos o si quisiéramos la sesión, por ejemplo, para algo diferente a una sesión hipnótica. Ahora, ¿por qué es importante saber si el paciente, por qué quiere estar allí? O sea, si realmente el paciente quiere o no quiere, ¿cierto? Esto es súper importante saberlo y es esencial para poder llevar a cabo un proceso hipnótico, ya que si la persona no quiere ser hipnotizada y está siendo obligada, forzada o manipulada para estar allí presente, pues lamentablemente estamos partiendo con el pie izquierdo, como se dice, ya que por consecuencia la terapia hipnótica no va a funcionar. Ya que, como siempre les he dicho en las clases de hipnosis, la persona, para que todo resulte bien, la persona tiene que querer, tiene que desear participar de esa experiencia, tiene que querer estar allí. Entonces, eso es uno de los primeros objetivos del pre-talk en sí mismo, lograr identificar si el paciente quiere o no quiere estar allí. En el caso eventual que el paciente no quiera, pues, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué pasa si descubrimos por algún motivo de la vida que el paciente no quiere estar allí dentro de esa sesión? Pues correcto, no podemos seguir trabajando. No podemos obligar a la persona, no podemos forzarla, ¿cierto?, a que esté dentro de ese proceso hipnótico. Por eso es importante que en el pre-talk podamos identificar la voluntad del paciente para poder llevar a cabo el proceso hipnótico. Luego de eso, la motivación del paciente, el por qué quiere estar ahí, dando por sentado que ya descubrimos que el paciente sí quiere. ¿Por qué quiere? ¿Qué es lo que lo motiva a tomar esa decisión de estar allí presente y llevar a cabo un buen proceso hipnótico? Pues la motivación del paciente es una palanca emocional que nosotros deberíamos saber para poder llevar a cabo un correcto proceso hipnótico, ya que durante el estado hipnótico podemos utilizar esta información que nos entrega el paciente al respecto de su motivación, utilizarla como una palanca emocional para ayudar que el paciente deje, ¿cierto? O consiga las programaciones que necesita para poder dar por cumplida un proceso terapéutico efectivo, ¿de acuerdo? Algo como, por ejemplo, que si el paciente me dice, no sé, y quiere dejar de fumar, a razón de que le está haciendo súper mal en los pulmones y que está enfermo y que no consigue respirar bien y que le está afectando su salud. De ejemplo, podría ser otra cosa, pero vamos a utilizar este ejemplo particular. En el caso de que esto fuera así, luego esta información la conseguimos en el pre-talk, pero luego más adelante la vamos a utilizar en el proceso de reprogramación mental, dando instrucciones como por el ejemplo, de hoy en adelante no volverás a fumar porque esto te está afectando a tu nivel de salud. No volverás a fumar porque esto te está afectando en tus pulmones, te está costando respirar. Vas a dejar de fumar porque sabes que esto te está perjudicando muy seriamente a tus estados de salud y anímicos. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, es una palanca emocional y es un refuerzo emocional para poder conseguir que nuestras instrucciones sean mejor recepcionadas en la mente subconsciente del paciente. No es lo mismo decirle a una persona simplemente vas a dejar de fumar porque yo te lo digo, a que vas a dejar de fumar por tales y tal cosa. Entonces esto lo vamos a ocupar más adelante
en el proceso de reprogramación. Pero esa información se tiene que entregar, la tenemos que recibir o la tenemos que investigar durante el proceso de la conversación previa, durante el pre-talk. ¿De acuerdo? Ahora, luego de que tengamos las motivaciones del paciente, luego tenemos necesariamente, una vez que ya conozcamos al paciente, sepamos qué es lo que quiere, sepamos por qué lo quiere, ¿cierto? También tenemos que, por supuesto, explicar en qué consiste el proceso hipnótico. O sea, dentro de explicar en qué consiste el proceso hipnótico, lo podemos subdividir nuevamente en otras áreas, como por ejemplo, explicar cuál va a ser el proceso que tú vas a hacer y por qué lo vas a hacer. O sea, explicarle qué técnica vas a ocupar y por qué vas a ocupar esa técnica. También, por supuesto, yo creo que dentro de las primeras partes de la explicación del proceso hipnótico debes necesariamente preguntar si es que hay algo que al paciente le dé miedo o inseguridad al respecto de la hipnosis. De hecho, esta pregunta que te acabo de decir es una de las preguntas claves para poder preparar al paciente de una mejor manera, aclarando cualquier tipo de duda, consulta, inseguridad que pueda eventualmente tener para que así durante el proceso hipnótico el paciente o el voluntario no vaya a sufrir alguna crisis por una mala interpretación de sintomologías naturales del proceso hipnótico. Por eso es esencial, y lo más lógico es hacerlo, es preguntarle al paciente en este proceso de explicación si hay algo si hay algo que le dé miedo o inseguridad, ¿cierto? Para que así inmediatamente ante cualquier duda, pregunta o cuestionamiento que el paciente tenga, podamos inmediatamente refutarlo en el caso que sea necesario y que así el paciente entre lo más tranquilo posible al estado hipnótico. ¿Vale? Entonces, luego que le explicamos cuál va a ser el proceso que vamos a hacer, luego le explicamos si tiene miedos o inseguridades, luego le explicamos también los procedimientos que vamos a hacer durante la sesión y posteriormente a la sesión, o sea, trabajos o misiones o tareas que van a ser posteriormente a la sesión como tal. Esto, pues algunas veces se da, algunas veces no se da. Yo considero que debe ser parte del protocolo de trabajo terapéutico, decirle al paciente cuáles van a ser sus tareas y sus obligaciones posteriormente a la sesión. O sea, una vez que tú te vayas de esta sesión, ¿qué es lo que vas a tener que hacer? ¿En qué cosas te tienes que dar cuenta? ¿Dónde te tienes que fijar? ¿En qué cosas tienes que tener cuidado? ¿Cómo vas a hacer las repeticiones a través de las sesiones pasivas? ¿Cómo trabajar o esforzarte con los factores de riesgo, ¿cierto? Alejarte de personas, lugares o situaciones que te puedan estar perjudicando dentro de tu vida. Entonces, hay toda una conversación que tenemos que tener con el paciente, pero que básicamente consiste en darle estas explicaciones. Una vez que tú hayas dado todas las explicaciones del trabajo, o sea, el trabajo previo, el trabajo durante la sesión y el trabajo post sesión, pues ya recién allí le volvemos a preguntar nuevamente si hay algo que tenga alguna duda, pregunta o consulta. Ya no es si es que hay algo que le dé miedo o inseguridad, sino que simplemente le estamos haciendo una pregunta de si hay algo que le haya quedado en duda de toda la información que le hemos entregado, que seguramente es información muy contundente que quizás no ha recepcionado o no ha digerido toda de la mejor manera. Por eso siempre es importante que una vez que tú le entregues la información al paciente, puedes corroborar, ¿cierto? A través de esta pregunta, que no hubiera quedado ningún tipo de duda, ni pregunta, ni cuestionamiento al respecto. ¿Vale? En el caso eventual que hubiera alguna pregunta, pues lo lógico que debes hacer es responder ese cuestionamiento para que así el paciente se sienta seguro, ¿cierto? Sepa lo que va a pasar, sepa lo que tiene que hacer, sepa sus responsabilidades y esté clarísimo con todo el proceso hipnótico como tal. Y esto es antes de hipnotizarlo. Todo esto que te acabo de decir es durante el pre-talk. ¿Vale? Entonces, luego de que ya hemos hecho un buen pretalk, como con la estructura que les acabo de dar, pasamos ya de lleno al proceso hipnótico, ¿cierto? O sea, que la segunda parte, primero tenemos pretalk, que se subdivide
en todos los pedacitos que les acabo de comentar. Luego, la segunda gran parte del proceso hipnótico, de la estructura hipnótica, es comenzar a hipnotizar al paciente, lo que nosotros llamamos ganar FP. ¿De acuerdo? Para el que no sepa, FP es una palabra técnica que se utiliza en hipnosis para hacer referencia al nivel hipnótico que tenemos sobre la mente subconsciente de una persona. FP significa fuerza práctica o el nivel de fuerza que tiene una instrucción llevado hacia la práctica. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo diga FP, hago referencia básicamente al estado o al nivel de trance hipnótico que tiene el paciente en cuestión. Entonces, chicos, cuando llegamos a esta segunda gran parte que es ganar el FP, pues encontramos una gran variedad o una gran gama de variantes que pueden ser súper distintas. Primero, dentro de ganar el FP, este proceso, este gran proceso, se subdivide en procesos más pequeñitos, dependiendo del tipo de hipnosis que vayamos a utilizar. Entonces, para ganar el FP, yo lo principal lo subdivido en primero, realizar test o pruebas hipnóticas. Esto en realidad, esta parte de realizar pruebas o test hipnóticos no siempre se realiza. Pero yo considero, desde mi punto de vista profesional, yo considero que el realizar pruebas hipnóticas previas, ¿cierto?, al proceso hipnótico nos va a permitir, primero, comenzar a sugestionar al paciente, ¿cierto? Comenzar a inducirlo de cierta manera a un estado hipnótico, aunque no se dé cuenta, pero de igual manera, le comenzamos a dar instrucciones que el paciente va a ir siguiendo y lo vamos a ir llevando a un estado de sugestión sin que el paciente se dé cuenta. No es un estado hipnótico de lleno, pero es una preparación previa, ¿de acuerdo? Entonces, el realizar los test hipnóticos nos permite identificar, en principio, el objetivo que tiene es identificar cuál es la forma, la manera o el camino para que esa persona en particular entre a un estado hipnótico de manera más fácil, más sencilla, ya que como les he dicho en clases anteriores, como por ejemplo la clase de hipnosis tradicional, todas las personas pueden ser hipnotizadas, ¿de acuerdo? Todas las personas pueden ser hipnotizadas, solo que cada persona tiene su forma, su ritmo y su tiempo. Todas las personas pueden ser hipnotizadas, pero cada persona tiene su manera, algunos más rápidos, otros más lentos. Unos entran de una forma, otros entran de otra. Entonces, considero yo que si eres profesional de la hipnosis, lo más responsable que puedes hacer es realizar estos test hipnóticos para lograr identificar cuál es la manera en que el paciente entra de forma más rápida o más sencilla al estado hipnótico. Ahora, luego de eso, tenemos una parte de la sección de ganar el FP que se llama inducción. La inducción hipnótica es la técnica particular que nosotros hacemos o utilizamos para que el paciente entre o se salga de un estado normal a un estado alterado de conciencia o un estado hipnótico. ¿De acuerdo? El camino que nosotros utilizamos para que el paciente esté desde estado normal a hipnotizado, eso se le conoce como inducción. Dentro de la inducción, pues encontramos diferentes definiciones de inducción. Tenemos, por ejemplo, inducciones tradicionales, como la que se enseña en la clase de hipnosis tradicional. También tenemos inducciones que se subdividen a su vez por ejemplo, en velocidad, inducciones lentas e inducciones rápidas e inducciones instantáneas, ¿de acuerdo? Si lo viéramos desde el punto de vista o de la subclasificación por velocidad. Si clasificáramos a las inducciones por velocidad, serían inducciones lentas, inducciones rápidas e inducciones instantáneas. Eso es, dividiéndolas por velocidad. Pues su propio nombre lo dice. Una inducción lenta es considerado una inducción que se demora sobre los 15-20 minutos de trabajo.
¿de acuerdo? Como serían las inducciones más clásicas, más a la antigua. Luego tenemos las inducciones rápidas, que se consideran rápidas porque logran hacer que un paciente entre en el estado hipnótico en un periodo de 2 a 5 minutos aproximadamente. También hay algunas otras que logran una inducción al estado hipnótico todavía más rápido. Y aquí encontramos una de las curiosidades de la vida, que es el hecho, el récord Guinness de la inducción más rápida del mundo, que es considerada la que se consiguió en tan solo 5 segundos. De acuerdo, esa es la inducción más rápida del mundo, pero pues en general se considera inducción rápida a cualquier tipo de inducción que logre que la persona entre el estado hipnótico o que se le gane un FP particular en un proceso de 2 a 5 minutos aproximadamente. Ahora, también tenemos las inducciones instantáneas, ¿de acuerdo? Que en realidad están mal dichas, se llaman inducciones instantáneas porque literalmente se induce a la persona al chasquido de los dedos, o sea, en un instante. Son inducciones automáticas, al chasquido de unos dedos, no sé, al gesto que yo le haga o a la frase que yo le diga. No importa, la inducción instantánea es un efecto instantáneo, rapidísimo, no hay un marco de tiempo, pero tú me dirás, pero profesor, usted me acaba de decir que la hipnosis más rápida del mundo es de tan solo 5 segundos, pero ahora me está diciendo que existen inducciones instantáneas, o sea, que sea algo instantáneo significa que se demora menos de un segundo, entonces, ¿por qué no hay récords que van alrededor o al orden de los microsegundos? Y la verdad es que, como les dije, la palabra de inducciones instantáneas está mal dicho, porque en realidad no es una inducción, sino que es una reinducción. O sea, que las personas que logran o los pacientes sobre los cuales logramos tener una inducción instantánea son pacientes que nosotros ya hemos trabajado antes, pacientes que ya lo hemos hipnotizado y que a razón de que ya lo hemos hipnotizado previamente, hemos dejado algún agente detonante, un chasquido, una palabra, una frase o un lo que sea, para que la persona vuelva y retome el estado hipnótico en el que se encontraba en ese momento. Entonces, no son inducciones instantáneas, sino que son reinducciones instantáneas. Y es por eso que no hay un récord Guinness de ello, porque una inducción instantánea en realidad la puede hacer cualquier persona. No necesitas tener habilidades especiales, son algo muy sencillo, muy fáciles. Entonces, por eso la inducción más rápida del mundo es de 5 segundos, porque se considera inducción a una persona que tú nunca has tratado, que tú nunca has trabajado, una persona que no te conoce, que no te ha visto, que no sabe de ti, y que a esa persona desde cero a mucho, pues la llevas en 5 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la inducción más rápida del mundo. Ahora, las inducciones instantáneas, como les digo, son al chasquido de dedos, pero son reinducciones. Son personas que nosotros ya hemos trabajado previamente, entonces volver al estado hipnótico nos es muy, pero muy, muy sencillo. Ahora, también existen, si nosotros viéramos las inducciones, no por sus tiempos, no por su velocidad, sino que las viéramos por tipos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos, o por clasificaciones, tenemos inducciones por shock, ¿de acuerdo? Las inducciones por shock son inducciones que se llaman de esa manera porque se utiliza un shock o una inestabilidad o un rompimiento de pauta sobre el paciente para que se genere la entrada al estado de trance hipnótico. Dentro de las inducciones por shock encontramos varias que se llaman, por ejemplo, el handshake o el hand drop. ¿De acuerdo? Dos técnicas que son de las más populares en las que son inducciones rápidas, handshake y hand drop, pero de todas maneras, no me gusta opinar de otros profesionales porque, pues bueno, ahí nos vamos a meter en polémicas. Entonces, chicos, como les decía, las inducciones por shock tenemos las más conocidas que el handshake, que es el jalón de manos, o el hand drop, que es la sacada de manos. Son dos inducciones de las cuales entra a un estado hipnótico por shock. Existen otros nombres, otras variantes, pero son todas bajo el mismo principio. También existen las inducciones por confusión o por saturación. Una de ellas, pues, se conoce como brazo de hierro, brazo relajado.
brazo firme y brazo relajado es una técnica que se utiliza para generar saturación o confusión en la persona o en el paciente. Luego, dentro de de las inducciones por saturación, hay una muy particular que me gusta mucho, que me la guardé el otro día, no la mostré porque es una técnica muy linda, pero que me gusta mucho y cuando se hace en vivo, ¿de acuerdo? Y esta técnica se llama butterfly, ¿de acuerdo? Butterfly o básicamente la técnica de la mariposa en español. La técnica de la mariposa también es una técnica que funciona por saturación o por confusión, que de por sí es muy elegante, se le mueve la manito a la persona así como si fuera una mariposa, es algo realmente muy mágico, me gusta mucho, la encuentro muy chida, la verdad, pero es una inducción que funciona por saturación o confusión. También existen otras, que está la inducción, disculpen, la técnica de inducción por asociación o disociación. Pero bueno, así como les digo, si las dividimos por rapidez, tenemos rápida, o sea, tenemos lenta, rápida e instantánea. Si las dividimos por clase, tenemos como por ejemplo el shock, la saturación o asociación y disociación. Pues así también existen otras clases. Entonces, la inducción que nosotros vayamos a utilizar para una persona va a depender de dos cosas. La primera depende de ti, con cuál estás relacionada, cuál de estas técnicas conoces, cuál tipo de inducciones son las que más te acomodan, ¿cierto? Con la que tienes más afinidad, cuáles son las que dominas mejor. Y también depende, la segunda parte depende del paciente, con cuál del paciente entra mejor. Por eso también dentro de esta estructura es súper recomendable que tú como profesional manejes muchas de las inducciones. Quizás no las ocupas siempre. De hecho, normalmente yo ocupo, mira, las que más ocupo son dos o tres. Una en particular que la ocupo siempre, pero aún así, la otra vez estaba haciendo una lista de cuántas inducciones conozco y pues así rápidamente hice una lista de 20 inducciones, o sea, las manejo, las controlo, las hago, ¿cierto? Pero no soy muy afín con ellas o quizás no me agradan del todo, entonces pues yo ocupo en lo principal dos o tres que son las más efectivas para mí, para mi estilo y que me funciona con la mayoría de los pacientes, pero aún así conozco más porque en el caso de necesitarlas, pues es mejor saberlas y no necesitarlas a que necesitarlas y no saberlas. De acuerdo, entonces, pues la recomendación siempre para los terapeutas es conocer la mayor cantidad de inducciones posibles para que así puedan trabajar con la mayor cantidad de personas que sea posible. Luego de esto, de luego una vez que ya tenemos la inducción de la persona, también tenemos el siguiente paso que se llama comprobación del FP. La comprobación del FP básicamente nos permite determinar en qué nivel de hipnosis se encuentra la persona, porque no es lo mismo trabajar a un paciente a FP1 que trabajar a un paciente a FP3 o a FP4, ¿cierto? La diferencia es potencialmente distinta. Por eso la comprobación del FP es un medio el cual nos permite identificar claramente, haciendo un test, ¿cierto? Para identificar el FP el cual estamos teniendo, para saber si el paciente se encuentra en un FP1, se encuentra en un FP2, en un FP3 o en un FP4. Para que así saber y poder determinar si debemos continuar, ¿cierto? Con el siguiente paso o no. ¿De acuerdo? Ahora, luego de que nosotros determinamos el estado de FP del paciente, viene un último proceso que se llama profundización. La profundización es un proceso el cual permite que el paciente, no sé, si en la comprobación del FP, a ver, tú haces un test hipnótico, luego haces una inducción, ¿cierto? Luego de la inducción haces la comprobación. Y no sé, compruebas que le ganaste un FP2 o un FP3 a la persona. Vamos a decir que tuviste suerte y lo hiciste bien y ganaste un FP3. Y entonces compruebas que tienes un FP3. ¿Tú vas a dar una terapia FP3? Pues bueno, yo les he enseñado el código de excelencia. Podrían dar la FP3 perfectamente, pero el código de excelencia nos marca que siempre debemos dar lo mejor de lo mejor que nos sea posible dar dentro de nuestras posibilidades y dentro de nuestras capacidades. Entonces, si conoces hasta el FP4 o hasta el FP5, pues ¿para qué te vas a conformar con un FP3? Pues debes aplicar el código de excelencia
cumpliendo con la responsabilidad de un buen terapeuta y le realizas un proceso de profundización. La profundización básicamente consiste en que si nosotros comprobamos que tenemos un FP X, ¿cierto? Profundizar el FP significa ganarle un mayor FP hasta conseguir el máximo que nosotros manejemos. Eso es la profundización, que también las técnicas de profundización básicamente consisten en dar más instrucciones, ¿de acuerdo? Todo lo que sea profundización, pues comprobar el nivel de FP y cómo le gano más FP, pues dando más instrucciones, lógicamente. Entonces, le vamos dando más instrucciones a la persona hasta que podamos comprobar nuevamente que ya tenemos el máximo nivel de FP que nosotros podamos lograr sobre esa persona o que nosotros manejemos y dominemos, ¿vale? Entonces, ahí sería la segunda gran parte, que sería, como les decía, el estado de adquisición del FP, que se subdivide en todas estas micro partecitas que te acabo de comentar, cada uno con sus puntos, pero es interesante que ya por lo menos vayamos conociendo la estructura hipnótica. Y luego, pues finalmente, una vez que ya hemos conocido el FP, tenemos el último, la última parte, ¿cierto?, de la estructura, que se llama programación mental. ¿De acuerdo? La programación mental se subdivide en diferentes partes, al igual que las anteriores, también tiene sus respectivas subdivisiones. Ahora, de la primera subdivisión de la reprogramación mental se llama o se considera como la estabilización del FP. La estabilización del FP es un estado en el cual nosotros, como bien su propia palabra dice, estabilizamos a la persona en un espacio donde no se distraiga, donde no hayan interrupciones, donde su mente esté concentrada y focalizada, sobre todo preparada para poder seguir las instrucciones que nosotros le vayamos entregando. De acuerdo, entonces la estabilización del FP normalmente se hace en, por así decirlo, en un proceso creativo, ¿no? Donde la persona, nosotros le damos una serie de instrucciones, como por el ejemplo de este momento en adelante, o sea, ya terminamos la parte anterior, donde profundizamos, no sé, hasta el FP4, hasta FP5. Profundizamos hasta FP5, lo comprobamos. Una vez que lo hemos comprobado, pasamos a programación mental. La primera subdivisión de la programación mental es la estabilización. Entonces nosotros le decimos al paciente, desde este momento en adelante, cualquier cosa que te distraiga ya no te distraerá, sino que hará en cambio que te concentres todavía más en lo que yo te digo, todavía más en mis instrucciones. Cualquier miedo, resistencia, inseguridad, indiferencia, miedo o cualquier cosa que haya en tu mente que diga lo contrario de lo que yo digo, solamente hará que me sigas mis instrucciones con más y más fuerza. Si te pica si te pica la garganta, si te pica el pie, si el paciente se mueve, tiene movimientos involuntarios del cuerpo, no sé, empieza a mover el pie, empieza a mover las manos o cualquier cosa, tú utilizas esa misma sintomología para estabilizar al paciente. Cualquier movimiento de tu cuerpo, cualquier movimiento de tus pies o cualquier movimiento que tú hagas, pues ya no te distraerá, sino que en cambio solamente hará que siga mis instrucciones con más y más fuerza. Y entonces estabilizamos al paciente en un estado de concentración que ya no va a tener ningún tipo de distracción, sino que solamente va a seguir nuestras instrucciones. Luego de eso, una vez que estabilizamos al paciente, pasamos a un proceso de programación a través del estado de visualización activa. El estado de visualización activa es una subdivisión de la programación mental o de la estructura. Tal cual, sí, así como bien dice la compañera, así como cuando el paciente se reía, decían que cuando entre más se riera, más iba a seguir sus instrucciones, pues aquí hacemos una estabilización con todo el poder hipnótico que hayamos podido lograr durante toda la sesión. ¿De acuerdo? Entonces, como les decía, ahora dentro del proceso inducimos
lo que se conoce como estado de visualización activa. El estado de visualización activa es un estado creativo donde el paciente le entrega información o le entrega sugestiones a su mente subconsciente a través de los procesos de visualización o a través de los procesos de imaginación, sinónimos de la misma palabra, que básicamente consiste en llevar al paciente a un paraje, ¿cierto? O un paisaje que el paciente se sienta cómodo, tranquilo, relajado, donde le vamos a decir que todo lo que se imagine, piense que está sucediendo dentro de ese espacio, dentro de su imaginación, va a hacer que su mente lo entienda, lo comprenda y lo ejecute. ¿De acuerdo? Entonces, el proceso de visualización activa consiste básicamente que el paciente imagine, visualice lo que quiere o lo que desea conseguir en este tipo de programaciones mentales. Entonces, ese es el proceso de visualización activa. Visualización, pues claro, porque el estado, ¿cierto?, se ejecuta a través de la imaginación. Y se dice activa porque el paciente, pues créeme que es muy monótono que el paciente esté ahí en blanco, ¿cierto? Y que simplemente te esté escuchando y que esté siguiendo tus instrucciones, pero que no está haciendo nada. Entonces, el proceso de visualización activa permite que el paciente se vincule de una mejor manera dentro del estado hipnótico, dentro del estado de programación mental, se vincule de una manera activa, porque tú le vas a permitir al paciente que durante ese proceso de visualización, el paciente visualice, cree, imagine lo que quiere, cómo sería, cómo quiere que sea su vida de hoy en adelante, cómo quieres que sea su vida de aquí a 5 años más. Entonces el paciente tiene la libertad de crear, de imaginar, de visualizar, de simplemente soltar las riendas de su imaginación que le permitan llevarlo hacia un estado de ensueño, un estado de programación mental positiva a través de la visualización activa. Luego, o no luego, sino que en paralelo a la visualización activa, viene la siguiente parte de la subdivisión de la programación mental. Y en esta parte directamente comenzamos con lo que se conoce como órdenes hipnóticas. ¿De acuerdo? Sí, por supuesto, también se puede trabajar con hipnosis a distancia, claro. Entonces, las órdenes hipnóticas ya son directamente órdenes claras y directas que nosotros le entregamos al paciente en base a lo que queramos conseguir. Dentro de lo que son las programaciones hipnóticas encontramos diferentes estructuras. Cada una de ellas, pues no les voy a decir cuál es mejor o peor porque existen muchas, pero yo considero que una buena estructura hipnótica, unas buenas órdenes hipnóticas construidas con inteligencia, son órdenes que trabajan a un mismo problema desde diferentes flancos de la mente subconsciente, ya que la mente subconsciente no solamente escucha, sino que también ve, también siente, también huele, también saborea. Entonces, el simplemente darle instrucciones de tipo auditivas a una persona, yo considero que no resultan o no consiguen sacar o extraer el máximo potencial que tiene el estado de reprogramación mental. Por eso, en esta parte de las órdenes hipnóticas, considero que la manera más óptima para poder realizar una buena programación mental consiste en atacar el mismo problema con redacción de programaciones mentales que trabajen con todos los sentidos y con todas las partes de funcionamiento o interpretación de la mente subconsciente, tanto visuales como auditivas, como sensitivas, como gustativas, como olfativas, trabajar con todos los sentidos y trabajar con diferentes patrones de pensamiento de la mente subconsciente. Esto lo digo así en términos generales porque estas estructuras, para poder explicarlas de una manera más profunda, pues para eso hay un curso que ha sido diseñado por mí y que lo estoy llevando a cabo en este momento y que por supuesto también al terminar esta clase los voy a dejar cordialmente invitados a sumarse, donde todo esto de las estructuras hipnóticas, cada uno de los pasitos que les he comentado el día de hoy y las subdivisiones, porque se han dado cuenta que es como un árbol, decimos simplemente hipnosis, ok, ese es el tronco, pero de ahí lo subdividimos, ¿cierto? Del tronco salen 4 ramas principales, que es
el pre-talk, ¿cierto? Luego tenemos las inducciones y que, o sea, la estabilización del FP, ganar el FP. Luego tenemos las órdenes hipnóticas y que finalmente tenemos las órdenes post-hipnóticas, que es la última estructura. Entonces son tres o cuatro ramas principales, dependiendo de cómo las veas, porque la cuarta rama también puede ir incluida dentro de la programación mental. Entonces vamos a decir que tenemos tres. Tenemos el pre-talk, el ganar el FP y finalmente el realizar programaciones mentales. Pero de ese tronco que se dividió en tres ramas, pues cada una de las ramitas pues se subdivide en muchas partes. En el pre-talk pues tenemos buscar qué es lo que quiere, por qué lo quiere, qué es lo que lo motiva, ¿cierto? Tenemos que explicar el proceso hipnótico, tenemos que aclarar dudas, preguntas y consultas, aclarar miedos e inseguridades, entre otras cosas, preparar al paciente de todas las maneras previas posibles, aclarar todos los puntos necesarios, aclarar qué son las sesiones pasivas, aclarar qué son los factores de riesgo, realizar un análisis del caso personal de cada paciente para que podamos llevar esa parte de la mejor forma posible. Entonces, si te fijas, de una de las ramas principales, pues salieron un montón de ramitas que a su vez también, cada una tiene sus detalles, que el día de hoy serían como las flores, ¿cierto?, de este árbol. Luego la parte de al medio, la segunda rama principal, que es ganar el FP, pues existen diferentes inducciones hipnóticas, existen diferentes estabilizaciones, diferentes maneras de ganar el FP, ganar un FP1, un FP2, un FP3, hacer test hipnóticos, estabilizar el FP, ¿cierto? Y que finalmente, pues, profundizar en el caso de ser necesario. Entonces también se subdivide en cada ramitas más pequeñitas que se vuelven a subdividir en más detalles que el día de hoy pues me es imposible por temas de tiempo ver cada uno de ellos. De hecho, los temas que estamos viendo ahora los estamos viendo muy por encima, simplemente para que entiendan y que puedan apreciar lo que es realmente el árbol de la hipnosis. Y como les decía, la tercera rama principal de este árbol de la hipnosis pues es simplemente la programación, pero las programaciones mentales se subdividen, como le decía, en estabilización hipnótica, luego tenemos proceso de visualización activa y que luego tenemos programaciones mentales que también a su vez pues se dividen en diferentes sentidos, auditivo, sensitivo, visual, gustativo, olfativo, ¿cierto? Y otros sentidos, otras partes de la mente subconsciente. Entonces, allí tenemos más florecitas que tendríamos que ver en cada uno de los casos. Y finalmente, la última ramita de esta tercera rama principal, que de la programación mental, es simplemente las órdenes post-hipnóticas. Las órdenes post-hipnóticas son órdenes las cuales permiten que el paciente ejecute luego de haber estado hipnotizado. Por eso se llaman órdenes post-hipnóticas, son después de la hipnosis. Estas órdenes post-hipnóticas tienen diferentes finalidades o objetivos. Uno de los objetivos, como les comenté en un principio, era la reinducción hipnótica. O sea, por ejemplo, una orden de decirle al paciente de hoy en adelante, cada vez que yo te chasquee los dedos, tú vas a volver a estar en este estado de trance hipnótico y seguirás mis instrucciones con cada vez más y más fuerza. Entonces, si te fijas que si yo hago esto, pues cuando yo chasqueo los dedos, el paciente inmediatamente cae nuevamente en el estado hipnótico. Y ahí surge ahí surge el concepto de lo que se llaman hipnosis instantáneas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque son efectos de una orden post-hipnótica. Entonces son reinducciones hipnóticas, razón que se cumplen por la sugestión post-hipnótica de que cada vez que yo diga X o N frase o que te chaquee los dedos o que te mire fijo o lo que sea, pues tú vuelvas a estar en ese estado hipnótico nuevamente. También otros tipos de órdenes post-hipnóticas son como por el ejemplo ponerles el caso de la sugestión negativa, como por ejemplo de hoy en adelante cada vez que fumes, en vez de darte una sensación de placer, te va a dar una sensación de náuseas, una sensación de asco o ganas de vomitar. Entonces esa no es una orden hipnótica como tal, es una orden post-hipnótica. ¿Por qué? Porque esa orden no se ejecuta durante la sesión,
sino que se ejecuta posteriormente de la sesión, durante el tiempo que la persona no está contigo. Las sugestiones poshipnóticas tienen muchos usos, tienen muchas aplicaciones. Las que te acabo de decir son las más comunes: el volver al estado de trance hipnótico y también dejar anclajes detonantes para evitar que el paciente recaiga en vicios, en adicciones o básicamente en actitudes negativas que se quieran trabajar o que se quieran tratar en el programa de rehabilitación. Entonces, esas serían las tres partes principales y la mayoría de las subdivisiones de esta estructura hipnótica. Entonces, el día de hoy te acabo de presentar un árbol que yo le digo el árbol de la hipnosis. El árbol de la hipnosis desde ya, desde con esta clase, te lo deja mucho más claro, ¿cierto que sí? Esta clase, esta estructura que te acabo de mostrar, simplemente te estoy mostrando la belleza del hipnótico. Pero te quiero preguntar, ¿te gustaría no solamente verlo, sino que te gustaría aprender más a detalle cada una de las partes de la hipnosis como tal, conocer más bien el tronco, conocer más bien las ramas principales, conocer los detalles de cada una de de las subramitas, ¿cierto? De las ramitas más pequeñas y por supuesto conocer el detalle de las flores, que es cómo se ejecuta los más mínimos detalles de la hipnosis, en qué te debes dar cuenta en cada uno de los procesos, qué debes tener en consideración, dónde no te debes meter, por qué no te debes meter allí, cómo debes hacerlo y cómo debes ejecutarlo. Entonces te quiero preguntar, ¿te gustaría saber más al respecto de ello y conocerlo todavía más a profundidad? ¿Te gustaría? Sí. Si la respuesta a esta pregunta es sí, te quiero decir que tengo una invitación muy particular para ti, ya que el día de hoy les quiero dejar cordialmente invitados a todos los participantes del día de hoy, si están interesados en conocer más al respecto de estos procesos en detalle, al respecto de la estructura hipnótica y qué se hace en cada sesión, desde la primera hasta la tercera sesión, y cómo conseguir resultados efectivos en 3 sesiones, más muchas sorpresas que les tengo preparadas, les quiero dejar cordialmente invitados a la actualización del curso de hipnoterapeuta que ya he estado realizando durante este año 2024. Este año he comenzado con la actualización del curso de hipnoterapeuta, donde justamente estamos viendo cada uno de los detalles de esta estructura que te acabo de dar el día de hoy. De hecho, pues ya lo podrá confirmar los que algunos de ustedes que estén en el curso de hipnoterapeuta, que ya lo hemos estado desarrollando, ya llevamos varias clases, ¿cierto? Todavía nos falta mucho que trabajar, mucha tela que cortar, mucho que aprender. Entonces, pero ya llevamos varias clases, pero esto lo estoy trabajando así, cortando pero muy fino. Nada de generalidades, nada de cosas vagas, sino que estamos analizando el proceso hipnótico, estamos analizando este árbol de la hipnosis que te acabo de presentar el día de hoy, pero mirando cada una de las partes del árbol con lupa, ¿cierto? Estamos mirándolo así, a ver, ¿qué es la hipnosis? Luego, ¿qué son cada una de las partes? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que tener cuidado? ¿Cómo hay que vestirse? ¿Cómo hay que preguntar? ¿En qué cosa nos tenemos que fijar? Y realmente lo estamos analizando casi con microscopio. Así que, pues yo el día de hoy justamente los quiero invitar a participar dentro de este proceso de estudio de análisis de la hipnosis para que así tú te conviertas en un hipnoterapeuta profesional capacitado directamente por mí. Entonces, para todo aquel que quiera ingresar a este curso, yo los dejo cordialmente invitados porque el día de hoy he liberado 10 becas disponibles para que nuevos alumnos se integren al curso. El curso se está realizando totalmente en vivo, ¿de acuerdo? El curso se lo estoy realizando yo totalmente en vivo. Ya hay algunas clases para atrás, ¿cierto? Ya se han realizado algunas clases, pero si tú te integras ahora, no te preocupes, se te va a dar acceso a todas las clases que se han realizado para atrás para que te pongas al día, ¿cierto? Sí, mañana justamente hay una clase. Entonces, para el que se venga a este curso,
se le va a dar en la entrega de todos los materiales y todas las enseñanzas que se han dado durante el desarrollo de este curso para que te puedas poner al día y te niveles nuevamente con las clases presenciales, o sea, con las clases en vivo, ¿no? ¿Cierto? Y que puedas estar al mismo nivel que todos los compañeros que están realizando este curso junto a ti. Así que, chicos, para quien quiera tomar una de estas 10 becas disponibles, comuníquese con su profesor asignado para que les dé los pasos a seguir y los integren al curso de hipnoterapeuta. El día de mañana justamente tenemos una clase de todas las que se vienen de aquí para adelante. Ahora, ¿cuánto es el valor de este curso? Pues quiero decirles, chicos, que para ustedes he logrado mantener el valor de oferta del curso de hipnoterapeuta, incluso aunque te estés agregando un poco más tarde, porque ya hemos partido hace un tiempo atrás, pero aún así tú vas a poder ingresar por el mismo valor. Así que pongan mucha atención. Para los Estados Unidos, el valor del curso completo, con todo el material grabado, más material de reforzamiento, más prácticas en vivo, más todas las clases en vivo, más también, por supuesto, la certificación una vez que hayas terminado el curso, que te va a acreditar como hipnoterapeuta profesional. Todo eso por tan solo $200. También para México, el valor del curso completo es de 3.400 pesos mexicanos, Bolivia, 700 pesos bolivianos. Argentina son solo 50.000 pesos argentinos, disculpen, 50.000 pesos argentinos. Para Chile son solo 100.000 pesos chilenos. Para Colombia son 470.000 pesos colombianos. Para Perú, 370 soles. Y para Ecuador son tan solo $100. Así que si ustedes se quieren integrar a este curso, pues los dejo cordialmente invitados. Comuníquense con su profesor asignado para que les dé el pase a entrar y inscribirse en el curso de hipnoterapeuta. Si por algún motivo no lo pueden pagar de una sola vez, no te preocupes, consúltale a tu profesor asignado métodos de financiamiento para que te pueda ayudar, opciones de pago, que siempre la posibilidad está allí latente, sobre todo para los alumnos más antiguos que llevan muchos años con nosotros, pues también siempre la fundación está dispuesta a ayudarlos para que ingresen a los cursos de la manera más fácil y sencilla que les sea posible. Y por supuesto, también les quiero contar que como los cursos son en vivo, pues la asesoría la tienen directamente conmigo, ¿de acuerdo? Tenemos clases totalmente en vivo donde entre los cursos, pues también hacemos clases de asesoría, donde doy una pausa y voy aclarando cualquier duda, consulta, pregunta, inseguridad, cualquier detallito que quieran ver, que sientan que durante las clases no se hayan visto, pues también los vamos a ver totalmente en vivo. Adicionalmente a las asesorías en vivo que tienes conmigo, vas a tener también a uno de tus profesores asignados para preguntarle cualquier cosa que te surja durante el proceso de aprendizaje. Así que, pues, cuentan con todo el apoyo de la Fundación, conmigo y con parte de todo el equipo de la Fundación Nueva Conciencia. Así que, chicos, los dejo cordialmente invitados a tomar el curso de hipnoterapeuta. Comuníquense con su profesor asignado. Nos estamos viendo en la clase de mañana. Se despide su instructor Franco Marabolí de la Fundación Nueva Conciencia. Espero que la clase del día de hoy les haya gustado, la hayan disfrutado al máximo y nos vemos en el curso de hipnoterapeuta. Que tengan un excelente día. Nos vemos. Chao, chao. Que esté muy bien. Bye. Chao, chao.